La parashá se llama Vaigash, amén, que significa y se acercó. Ahora vamos a ver de quién está hablando esta parashá, ¿sí? Así, Vaigash, ¿sí? Y se acercó, y se acercó. Esta parashá se encuentra en el libro de Génesis 44:18, 44:18. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? 47:27. Y el centro de las parashá es Yeshua, ¿sí? Yeshua es el centro de la parashá. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ¿sí? A los publicanos, a aquellos que le preguntaban, el Señor le decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas tienen vida eterna. ¿Qué son las Escrituras? Que son, cuando él le decía, ustedes escudriñan las Escrituras, el antiguo pacto, la Torá, los profetas y los escritos, ¿sí? ¿Cuáles son los escritos? Los Salmos, Job, Esther, y los profetas, Jeremías, Isaías, ¿sí? Los profetas menores y todo esto, ¿sí? Entonces le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros no estudiamos las parashá, ¿sí? Las parashá de la semana, nosotros no vamos a ver cómo ellas dan testimonio de Yeshua y cómo Yeshua ya estaba en el antiguo pacto manifestando su gloria, ¿sí? Cada semana, todos los Shabbat, yo para el Shabbat yo tengo que subir las parashá a mi página, muchas veces me atraso, subo domingo, toda la semana. Si usted va a estudiar las parashá, usted va a seguir la secuencia. Ahora vamos a hacer esta parte, pero las anteriores y todas las que ya se dieron, desde que cuando comienzan las parashá, comienzan en la fiesta de trompetas, porque cambia el año civil, no el año bíblico. El año bíblico cambia en Pesach, pero el año civil para nuestro hermano judío en Israel cambia en trompetas, ¿sí? Entonces, esto significa, parashá significa porción semanal de la Torá. Muy bien. Entonces comienza así la parashá. El versículo 18 dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Entonces acá vemos que, por supuesto, como no habían escuchado las parashá anterior y la historia anterior, viene hablando de los hermanos de José que fueron a Egipto, ¿sí? Y se encontraron con José. José, ¿a quién tipifica o qué profetiza la historia de José? Porque usted lee José en Génesis, ¿sí? Usted lee José en Génesis y usted dice, José, ¿qué nos enseña? José profetiza a Yeshua, ¿sí? Yeshua. Ahora, si usted mira las parashá anteriores, se va a dar cuenta de todo. Entonces, así como José fue preso y fue llevado esclavo a Egipto, así también el Señor fue preso, sí, o sea, lo tomaron, lo llevaron delante del sacerdote y todo lo que sucedió, ¿verdad?, con el Señor. Todo así como le tuvieron envidia a José, también al Señor le tuvieron envidia, así como le persiguieron, a él le persiguieron, así como José era el más amado, como dicen las parashá anterior, de su padre, así también el Señor dijo, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia por el Señor. O sea, José tipifica o profetiza, ¿sí?, a Yeshua. Entonces podemos ver que intercede. ¿Por qué intercede Judá? ¿Sí? Judá intercede por Benjamín. Y cuando nosotros estudiamos la historia del reino que se dividió y todo esto, y que ustedes se acuerdan que yo les había dicho que el reino del norte quedó con 10 tribus, ¿verdad? Y el reino del sur quedó con 2 tribus, ¿sí? 2 tribus, este con 10 y este con 2. ¿Cuáles son estas dos? Judá y Benjamín. Entonces nosotros podemos ver, que esta conexión o esta alianza ya había en la Torá.
Esto no viene a suceder después de la muerte de Salomón, sino que estas dos tribus quedaron en el reino del sur en un sentido profético, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos ver cómo Judá intercede por Benjamín. ¿Por qué intercede por Benjamín? Porque cuando ellos llegaron a comprar comida a Egipto, le dijo José, ¿tienen padres? ¿Sí? Y le dijo, sí, nuestro padre es anciano y todo esto, ¿no? Le cuenta la historia de su padre y le dice, además tenemos un hermano menor que quedó con nuestro padre. Entonces él le deja preso a uno de sus hermanos y le manda a buscar, y que si no traen a Benjamín no van a volver a ver su rostro, porque ellos tenían que comprar comida en Egipto porque en Canaán se había terminado la comida. Entonces podemos ver que cuando llegan ellos a Jacob, se termina la comida después de un tiempo y Jacob le dice, vaya nuevamente delante de aquel hombre y compren comida. Y le dice, no podemos ir, porque si vamos delante de él, ¿sí? Y no llevamos a Benjamín, dijo él que no veremos su rostro, o sea que no le iba a vender comida. Entonces él va con Benjamín, ellos le convencen al padre, le llevan a Benjamín y después José no le deja ir a Benjamín a Canaán. Y ahí es cuando ellos le imploran que le suelte a Benjamín porque el padre se iba a morir si no lo llevaban, porque ya lo había perdido a José. Recuerden que José y Benjamín son hijos de una misma mujer. ¿Quién es la madre? Raquel. Muy bien. Entonces, ¿a quién amaba Jacob? Más a las mujeres. ¿A quién amaba más? A Raquel, ¿sí? Entonces, claro, eran sus hijos amados, José y Benjamín. Ya había perdido a José, no quería perder a Benjamín. Entonces, cuando Judá intercede, ¿sí? Por su hermano para que le suelte, él se da a rebelarse. Vamos a leer en el Génesis 44, 18, que lo leímos ahí. En Génesis 18, 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10, no lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Conexión con la intercesión que había hecho Abraham, ¿sí? Abraham había hecho una intercesión por Lot cuando el Señor iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces, él dice, no se enoje mi señor. Y acá podemos ver en el 44:18 que dice, la palabra dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que me permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú eres como Faraón. Entonces él comenzó a hablar, ¿sí? Por eso le digo que José tipifica o profetiza la figura de Yeshua, ¿sí? Lo mismo que Abraham estaba hablando con el Señor y le dice, si hay 50 justos, ¿no librarás a la ciudad? Y le dice, si hay 50, ciertamente no voy a hacerle un daño. Y si hay 40, y si hay 30, y viene bajando, entonces ya cuando llega a los 10 dice, no se enoje mi Señor si hablo una vez más. Entonces es una intercesión, ¿verdad? Con reverencia que van a hacer delante de un poderoso. Abraham delante de Yahweh y Judá delante de José, que por supuesto era el gobernador, el segundo después de Faraón, ¿sí? Muy bien, entonces podemos ver en el 44:32, vamos a avanzar, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces aquí podemos ver ya la alianza que había entre los dos, entre Judá, ¿sí? Acá podemos ver entre Judá y Benjamín, la alianza que había para lo que iba a suceder más adelante cuando el reino se dividía. Porque a veces nosotros vamos estudiando y vamos viendo que esta alianza siempre vimos que era que salió cuando Jonathan hizo la alianza con David, ¿se acuerdan? Que le dijo Jonathan que no se olvide de su descendencia, ¿se acuerdan?
Entonces conectábamos acá. Pero había sido que esta conexión es mucho más adelante de lo que nosotros hubiéramos creído. ¿Entiende lo importante que es estudiarla para allá? Vamos a leer Génesis 45:1. No podría ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Vamos a ver en Hechos, ¿sí? Vamos a conectar con Hechos 7:12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Acá yo quiero que usted preste atención, porque acá ya nos está enseñando algo. Acá ya nos está enseñando algo la parashá que nosotros debemos prestar atención, ¿sí? Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón en linaje de José. Entonces, ¿qué nos dice ahí, pastora Ana? Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Sí? La segunda vez se dio a conocer. ¿Nosotros dónde estábamos? Acá hay algo profético, porque nos está hablando de Yeshua. Entienda esto, nos está hablando de Yeshua. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros cuando le conocimos por primera vez al Señor? Estábamos buscando comida, estábamos buscando provisión, estábamos buscando bendición. Eso nomás queríamos. Hoy, algunos de nosotros queremos más, queremos revelación. ¿Entienden? Entonces, la primera vez era Jesús. La segunda vez es Yeshua. Entonces, lo que nos está hablando acá es profético, ¿sí? Lo que nos está diciendo en el capítulo 45 que estamos estudiando, nos está diciendo que lo que iba a pasar con Jesús y lo que pasó. Primero estábamos en un sistema donde le conocíamos a Él como Jesús, y Él no viene a buscar, Él no viene por un pueblo que adora a un Jesús romano, donde comemos cualquier cosa, donde vivimos como queremos, ¿sí? Aunque algunos se levanten contra esto es una revelación, que el Señor viene por su pueblo, ¿sí? El Señor no viene, hermanos, el Señor no viene por un sistema religioso, el Señor viene por su pueblo, y hoy usted va a entender un poco más esto. La segunda vez, ya cuando Él se reveló a nosotros, ya Él se está revelando a nosotros, y nosotros ya no lo buscamos a Él porque queremos la bendición. Porque queremos vernos en un mejor auto, obvio que queremos, pero ya no es esa la prioridad para nosotros. Nuestra prioridad es servirle y recibir su revelación en este tiempo. Pero tenemos un poquito más de profecía ahí en Oseas 6:2, podemos ver. Nos dará vida después de 2 días, nos dará vida. ¿Quién nos dará vida? Al tercer día nos resucitará. ¿Entiende? Entonces está hablando de que nos dará vida después de 2 días, ¿sí? 2 días, ¿qué significan las Escrituras? ¿Usted recuerda lo que significa 2 días, pastor? 2 días, un día, ¿qué significa? 1000 años. 2 días, 2000 años. Entonces nos dará vida después de 2000 años. ¿De qué está hablando cuando dice 2 días nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años? ¿De qué está hablando? De Yeshua. No está hablando de Jesús, está hablando de que se dio a conocer, que Él se iba a dar a conocer después de 2000 años. ¿Desde cuándo hace que la Torá se viene revelando al mundo entero? Porque esto no es una cosa de Valeria, esto es una cosa del mundo entero. El mundo entero está guardando la Torá. ¿Por qué? Porque es una profecía de restauración del pueblo de Dios. No tiene nada que ver conmigo, esto no es un capricho mío.
ni del pastor, ni de algunos hermanos, no. Esto es una cosa profética que se viene dando y, ¿cómo? Dice, y el tercer día nos resucitará, ¿sí? ¿Cuál es el tercer día? Séptimo milenio. Viviremos juntamente con Él, ¿sí? Muy bien. También podemos ver en Lucas 24, vamos a ver, porque en Lucas tenemos una conexión con esta parashá. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Sí? Está hablando nuevamente del tercer día, solo para conectar. En Génesis 45, donde estamos estudiando, ¿sí? Del 2 al 4 dice así. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, ellos lo habían vendido como esclavo, no sabían qué le había sucedido. De repente viene un egipcio porque José estaba vestido y vivía como un egipcio. Él se casó con la hija de un sacerdote, ¿sí? Entonces realmente no lo podían conocer sus hermanos. De repente él dice, yo soy José. Entonces quedaron todos atónitos, quedaron todos turbados y no podían entender qué estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Cuando tuvimos la revelación de la Torá, nos turbamos. O sea, no en mi caso porque yo recibí revelación, pero de repente el que recibe la enseñanza se turba. ¿Por qué? Porque dice, no, ¿cómo puede ser? No, Jesús, no podemos dejar a Jesús porque Jesús es un sistema que metió el Señor en un sistema así. Y recibimos la revelación que Él es Yeshua y nos turbamos. Y no solamente nos turbamos, sino que muchas veces se rebelan contra la revelación de Dios, ¿sí? Y esto es terrible porque usted se puede rebelar contra mí, pero contra la revelación de Dios, ese es otro asunto. Si usted se rebela contra la revelación de Dios, usted ya está atacando a Dios. No me está atacando a mí, porque yo no tengo nada, absolutamente nada, sin Dios. Entonces, se turbaron, dice, y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ¿sí? Entonces, realmente esta fue nuestra condición, ¿sí? José tenía dos nombres. ¿Usted se acuerda cuál era el nombre que le puso Faraón a José? ¿Se acuerda o no? Muy bien, muy bien. Saná Panea, muy bien, el de la revelación. Y José, que le conocían sus hermanos. Entonces, ¿cómo se dio a conocer el Señor para el mundo? Jesús. ¿Y cómo le conocían sus hermanos verdaderos, el pueblo? ¿Sí? Yeshua, ¿sí? Pero el mundo lo conoció como Jesús. ¿Y a José cómo le conoció? Saná Panea. No le conoció como José, no era José de Canaán, no. Era Saná Panea, el esposo de la hija del sacerdote, ¿sí? En 45, 9, 11. Daos prisa a ir a mi padre y decirle así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu ganado, tu vaca y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza, tú, tu casa y todo lo que tienes. Entonces acá tenemos dos cosas importantes, ¿sí? Tenemos que José dijo que ellos iban a vivir, ¿dónde? En Gosén, que era Egipto, ¿sí?
¿Y qué es lo que le dijo? En el versículo 11 le dijo, y allí te alimentaré, pues aún queda 5 años de hambre. Esto es importante, porque nosotros cuando vemos nombre, cuando vemos tiempo, cuando vemos lugares, no podemos pasar desapercibido en la palabra. Entonces dice que quedaban 5 años de hambre. ¿Sí? Esta tierra de Gosén tipifica región fértil en lugar de abundancia y pastoreo. ¿Qué pasaba? Que los egipcios tenían como algo malo, como algo muy bajo el pastorear ovejas. Ser pastor, fíjense lo que le estoy diciendo, porque si usted ve el mundo, ¿qué es lo que el mundo tiene contra nosotros? Nos ve como bajos, ¿cómo le puedo decir? Como sin categoría. Ah, son pastores, son bajos, son sin categoría. Ahora sí decir, es un juez, ¿entiende? Así era también en Egipto, siempre fue así el pastorear ovejas. Entonces, ¿cómo no querían pastorear ovejas? Como lo veían como una cosa muy baja eso, José eligió darle a sus hermanos el mejor lugar, porque ellos no querían. Oiga lo que le estoy diciendo, el mundo no quiere esto, el pastorear ovejas, por decirlo de alguna manera, porque no somos ovejas, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero por decirlo de alguna manera, y este es el lugar que está la bendición, ¿entienden? Porque ellos se matan trabajando, y tienen, pero muchas veces no tienen, y se matan trabajando, y nosotros estamos en el Señor, en el pastoreo, todos, porque tanto nosotros como ustedes, todos pastoreamos nuestros hogares, nuestros amigos, todo. No vamos a hablar. Cuando usted habla bien a alguien, usted está pastoreando a esa persona, ¿entiende? Ahora, cuando usted le mete cizaña, usted en lugar de estar pastoreando, usted está haciendo lo contrario, ¿entiende? Entonces ahora tenemos que ver nosotros con qué intención o con qué sentido profético el Señor, Dios, pone en el corazón de José que sus hermanos fueran a ese lugar. Este lugar de Gosén, donde fueron todos los hijos de Israel. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ir un poquito para adelante, porque después pasó esto. Cuando el Señor envía las 10 plagas sobre Egipto, ¿sí? Las 10 plagas, ¿sí? Espérame un segundito que puse mal. ¿Qué sucedió cuando el Señor envía las 10 plagas sobre Egipto? El único lugar donde no afectaron las 10 plagas era en Gosén. ¿Entiende? Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿quién es nuestro Gosén? ¿Usted sabe cuál es nuestro Gosén? Eso es lo que creemos, ¿verdad? Y que en cierta parte es Yeshua. Sí, en cierta parte es, por supuesto, Yeshua. Pero no es Yeshua solamente sin la Torah. Ahora vamos a ver por qué, porque tenemos que entender por qué no es solamente Yeshua, porque nuestros hermanos del sistema del cristianismo que nos guardan la Torah dicen que ellos se van a ir antes que venga la gran tribulación. O sea, qué bueno sería eso, ¿no? Qué bueno sería que comamos lo que querramos, que vivamos como queremos, que hagamos lo que queremos, que vivamos terriblemente y el Señor va a venir por nosotros porque Él nos ama. Eso sería bueno, ¿verdad? Que nos gustaría que eso sucediera. Pero tengo una noticia, no es así. Y no lo digo yo, lo dice la palabra y lo vamos a comprobar. Apocalipsis 9, me equivoqué, 9:4. Y se le mandó que no vayasen a la hierba de la tierra, Sí. ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios de sus frentes. Muy bien, esa es la plaga que viene por 5 meses. Hay una plaga que vendrá por 5 meses y va a atormentar a la humanidad. Esta plaga que viene por 5 meses en Apocalipsis viene sobre los hombres que no tienen la marca de Dios.
Ahora, ¿cuál es la marca de Dios? Ese es el punto, ¿sí? Porque la marca de Dios para ellos era... La marca de Dios para ellos era Gosén. Ninguna plaga le tocó. Resulta que ahora viene Apocalipsis y nos dice que van a venir plagas también sobre el mundo, porque todo esto, hermanos, ya pasó y volverá a pasar. El tema es ese, que nos privaron de estudiar el antiguo pacto, como si fuera que eso ya no existe, y eso me está dando una revelación de lo que va a venir a pasar. ¿Entienden? Entonces en Apocalipsis nos dice que vienen las plagas, y una de las tantas plagas que viene, que leíamos acá, va a tocar solamente a los hombres que no tienen la marca de Dios, ¿sí? No tienen la marca. Ahora vamos a ver cuál es la marca, porque si nosotros tenemos que tener la marca, tenemos que preocuparnos cuál es la marca, ¿sí? ¿Está bien o no? ¿Entienden? Ezequiel 9:4. Y le dijo Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Le dice que pase por el medio de Jerusalén y que le marque solamente a los que claman, ¿sí?, contra todas las cosas que suceden malas en Jerusalén. O sea, que le marca a los justos. ¿Entiende o no? Está diciendo, pasa por el medio de la ciudad y marca solamente a los justos. A los demás no. O sea, van a tener marca ¿quiénes? Los justos. Ahora vamos a ver quiénes son los justos. Ahora vamos a Éxodo. Estamos viendo cuál es nuestro Gosén, porque ya vimos que el punto principal para que nuestros hermanos los israelitas no muriesen por las plagas en Egipto era estar en Gosén. Ahora nosotros tenemos que saber dónde estamos nosotros, cuál es nuestro Gosén hoy en día. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer. Muy bien, entonces, ¿cuál era la marca para que no entre, ¿sí?, el destruidor en las casas? Para que no matase a los hijos de Israel era la sangre en el dintel y en los postes, ¿sí? Esa era la condición para que no muriesen los primogénitos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice Lucas 22, porque nosotros tenemos que saber cuál es nuestro Gosén. 19, 20, ¿sí? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros da, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Muy bien, ahora yo quiero que usted mire su Biblia. Y ahí donde termina el versículo 20, no en el caso de Leán porque no tiene Biblia, pero donde termina el versículo 20, ¿qué libro y capítulo le da? Jeremías 31, del 31 al 34, y después Éxodo 24, 6, 8. Te da eso. ¿Por qué te da eso? ¿Ustedes se preguntaron por qué las Escrituras le dan una referencia? ¿Se preguntaron por qué las Escrituras le dan referencia? ¿Qué tienen que ver esos versículos ahí abajo? ¿Se preguntaron? Yo hice esa consulta, ¿no? Sí, me había preguntado, ¿te acordás? Nos está diciendo que lo que está hablando ahí Ya pasó que le está diciendo que, o sea, diría eso para entender un poco más lo que se está... nos está diciendo que lea eso porque lo que está hablando el autor acá es lo que está diciendo en aquel libro. ¿Entiende? Ahora usted va a entender.
Porque cuando nosotros participábamos en la Santa Cena, que es realmente una costumbre del sistema, que no tiene nada que ver con la Biblia, la Santa Cena no es bíblico, cuando participábamos en la Santa Cena nos leían esta palabra o Segunda de Corintios 11:23, ¿sí? Cuando se parte el pan y todo, ¿se acuerda o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vos participaste en la Santa Cena alguna vez? ¿Qué leían? Esta palabra, ¿qué dice? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver de qué está hablando el autor, tanto de Lucas como de Corintios. Porque el autor de Lucas, ni el autor de Lucas, ni el autor de Corintios no está hablando de la Santa Cena, porque la Santa Cena no existe en la Biblia. Como no existe Navidad, como no existe Semana Santa, como no existe Día de San Valentín, como no existe nada de lo que tenga que ver con el sistema. ¿Entienden? Entonces vamos a ver qué dice Jeremías 31 al 34. ¿Sí? Dice, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. He aquí que escribiré mi Torá, o mi ley, dice, en su mente y en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, lo que está diciendo el autor de Lucas es que lo que está hablando de ese pacto, porque dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? Y la palabra lo está mandando a Jeremías. ¿Usted me entiende o no? Entonces está hablando del pacto del Señor con su pueblo. No está hablando de un sistema, no está hablando de los gentiles, no está hablando nada de eso, porque nunca hizo Dios pacto con los gentiles. Usted nunca se deje llamar gentil, porque usted sabe lo que es un gentil. ¿Sabe lo que es un gentil, Lea? ¿Sabe lo que es un gentil? ¿Cómo? No gentileza, gentil. Un gentil es una persona pagana que adora a los ídolos de madera, de yeso. Un gentil, según la Biblia, el gentil, ¿sí? Gentil, publicano, que habla extranjero, ¿sí? Un gentil es quien no tiene pacto con el Señor. Entonces nosotros no somos gentiles, porque nosotros tenemos pacto, ¿sí? Él nos injertó en el olivo verde y somos Israel. ¿Entiende hasta ahí? Muy bien. También nos manda a Éxodo 24. Vamos a leer Éxodo 24, porque él nos está mandando, el autor nos está mandando a Éxodo 24. 6 al 7. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces, ¿qué hizo? Yo no quiero leer porque quiero conectar. ¿Qué hizo Moisés? Tomó la sangre y derramó, ¿sí? La sangre, ¿quién es la sangre? ¿Sí? Y el pacto. ¿Quién es el pacto? Entonces, dos cosas juntas. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a leer de vuelta para entender. 24:6. Dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones y esparció la otra mitad sobre el altar y tomó el libro del pacto. Entonces, Moisés tomó la sangre y tomó el libro del pacto. Las dos cosas juntas. Entonces, por eso es que le digo que nosotros no podemos decir que el Señor va a venir por nosotros. Si no guardamos la Torá, no importa, porque Él cuando viene. Ahora, si nosotros nos vamos, antes que Él venga es otro asunto. Pero cuando Él venga y se manifieste sobre la humanidad realmente, Él va a venir a buscar a su pueblo. Él no viene a buscar a alguien más, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a Éxodo 12 nuevamente. En Éxodo, fíjense que dice ahí en Éxodo 12, ¿sí? Que está hablando del Pesa, ¿sí?
Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Sí? En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua y tomad en manojo hisopo y mojadlo con la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de vuestra casa hasta la mañana, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los postes, pasará Yahweh a aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo vosotros para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Para quién era este rito? ¿Para quién era este rito? Para Israel. ¿Sí? ¿Cuál es el rito? ¿De qué rito estoy hablando? De Pesaj. ¿Por qué digo Pesaj? Porque puedo decir Pascua, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Pero por qué digo Pesaj? Porque usted va a creer que yo le estoy hablando de la Semana Santa cuando le digo Pascua, pero no estoy hablando del huevo Pascua, estoy hablando de Pesaj, ¿sí? De la Pesaj de la fiesta del Señor. Entonces, podemos ver que le dice que guardaréis este rito para siempre, ¿sí? Que marquen el dintel y los postes. Ahora bien, ellos tenían Gosén. Entonces, ¿cuál es nuestro Gosén en este tiempo? ¿Entiende? ¿Usted puede conectar cuál es nuestro Gosén? O sea, si el Señor dice que en San Lucas nos está mandando a eso y nos está mandando a Jeremías para conectar y entender las Escrituras, entonces, si esto estaba sucediendo en Éxodo, ¿sí? Si eso estaba sucediendo en Éxodo, ahora viene el Señor a buscar a su pueblo, ¿qué va a buscar Él o los ángeles? ¿Qué va a buscar en sus escogidos? ¿Qué va a buscar? La marca, ¿verdad? ¿Y cuál es la marca? ¿Cuál es la marca? Pesaj es la marca. ¿Sí? Pesaj es la marca. Por eso es que la fiesta, por eso fíjense, qué interesante, porque el enemigo nos robó nuestra fiesta, nos robó nuestros días. Claro, porque cuando llevaron cautivo los asirios al reino del norte, cambió de identidad y les robó su identidad, y ellos perdieron su identidad, y de esa manera tuvieron poder sobre ellos. Cuando el enemigo te roba tu identidad, ¿sí? Tiene poder sobre vos. Entonces, por eso es que usted, hermano, no puede permitir que nadie le venga a hablar mal, de la revelación de Dios, ¿entiende? Porque si una persona le viene, por ejemplo, te toma vos, Leandro, y te habla mal de la revelación, y te dice, mira, Lea, la verdad que nosotros podemos comer lo que sea, porque nosotros podemos vivir como queremos, porque eso es todo cosa de Valeria. No se está levantando contra vos, se está levantando contra tu identidad. Y si tú pierdes tu identidad, ¿sí? Si tú pierdes tu identidad, pierdes tu diseño. A mí no me interesa nadie, hermanos, nadie que se levante contra el diseño de Dios en mi vida. ¿Entiende lo que le digo? ¿Entiende o no? Porque usted tiene que ser celoso por su identidad, hermano. Su madre le dio a luz y su padre, su madre lo concibió, su padre lo engendró. Todo está bien, usted los ama.
pero no puede permitir que se levanten contra su diseño profético. Usted tiene un amigo, una amiga, no puede permitir que se levante contra su diseño profético, hermano, eso es sagrado. Si usted pierde su diseño profético, usted pierde su identidad, porque usted no vino a la tierra para ser Leandro, para ser Valeria. No, usted vino para ser un siervo de Dios destacado. ¿Entiende lo que le digo? Usted no puede dejar que la gente le llene la cabeza con basura. No, ¿vos crees eso, hermano? Bueno, vos crees eso. Está bien. Yo voy a seguir estudiando, porque yo tengo que ver qué es lo que Dios tiene para mí. Usted tiene que ser celoso de lo que Dios le dio. ¿Entiende? Porque si usted es celoso de lo que Dios le dio, Dios le va a posicionar en lugares estratégicos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios se rebeló. Los dejó que lo lleven los asirios. Y los asirios le cambiaron la identidad. Y ellos perdieron su identidad. Tanto es así que tuvo que venir. Dios me envió a Yeshua para que recupere a todo su pueblo. ¿Cómo lo recuperó? Los injerta en el olivo verde que viene a él. ¿Entienden? ¿Qué pasó con el reino del sur? ¿Sí? Judá y Benjamín. ¿Qué pasó con ellos? También perdieron su identidad, muchos de ellos, no obstante volvieron. Pero Daniel perdió su identidad en un sentido de nombre, vamos a decirlo, porque ellos siguieron guardando la Torá y volvieron porque le cambió el nombre. El enemigo siempre nos quiere cambiar nuestro diseño, ¿entiende? Él no quiere que nosotros seamos la sierva de Dios, no, que nosotros seamos como todos, ¿no? Porque si somos como todos, no le hacemos sombra al enemigo. Ahora, si nosotros hacemos la diferencia, sí que le hacemos sombra. ¿Entienden? El 5, ¿qué tipifica? Porque dice que ellos iban a vivir en Gosén, porque aún había 5 años de hambre en la tierra. El 5 en la Biblia tipifica gracia, ¿sí? Tipifica gracia y aliento de vida. Desde que el Señor nos reveló su Torá, no es que nos reveló su Torá y el Señor ya va a venir, porque Él nos reveló la identidad antes que Él venga, porque Él dijo que iba a revelar su identidad antes que Él venga. Le conocimos como sus hermanos a Senat Panega, ¿sí? A Jesús. Pero ahora vino la revelación. Pero en esa revelación todavía hay tiempo hasta que Él venga por su pueblo. ¿Entiende o no? Muy bien. 45:12 del libro que estamos estudiando, vamos a avanzar. Al 22 dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y los suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mucho vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Entonces acá podemos ver algo muy interesante, hermanos, porque dice la palabra que a Benjamín, ¿cuántas piezas de plata le dio? 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. ¿Por qué hace? A mí me parece muy interesante, más allá de que él era su hermano de padre y madre. Me parece muy interesante la diferencia que hace José todo el tiempo. Recordemos que José profetiza a Yeshua, ¿sí? Entonces podemos ver que el 300, ¿sí? Que es la letra Shin en hebreo, el 300, ¿sí? Que tipifica victoria, plenitud, redención y divinidad, ¿sí? Y el 5, como ya vimos, tipifica gracia de Dios, revelación y aliento de vida. Y a su padre, oiga qué interesante, porque dice que a su padre le dio 10 asnos, a su padre. ¿Quién era que estaban con sus padres? Asnos de alimentos y 10 asnos de trigo, algo así dice, ¿sí?
Entonces, oiga la conexión que hay aquí en el reino, porque el reino estaba dividido en, luego más adelante, ¿verdad? El reino del norte 10 tribus y el reino del sur 2 tribus, ¿sí? Entonces, desde aquí ya podemos ver cómo está hablando de las dos casas, ¿entienden? Entonces, a Benjamín le dio 300 piezas. ¿Quién estaba con Benjamín? Con Benjamín estaba Judá. En el reino del sur estaba justamente Benjamín y estaba Leví. ¿Sí? 3 tribus. Y en el reino del norte, que era con su padre, estaban 10 tribus. O sea, no es casualidad que le haya dado 10 asnos con alimento de una cosa y 10 asnos con alimento de otra cosa, y que a uno le haya dado 300 piezas. No es casualidad. En la Biblia no hay casualidad. Tenemos que ver qué es lo que nos está dando, qué revelación profética nos está dando. Tenemos que entender esto, porque si nosotros leemos nomás que hay un número ahí, no vamos a comprender de qué nos está hablando. En el 45, vamos a leer acá, porque acá tenemos revelación también. En el 45, 24 dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo, no riñáis por el camino. ¿Qué le dijo? No riñáis por qué cosa. Por el camino, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? No peleemos. El Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. No peleemos, tenemos la revelación, no peleemos, se van a levantar, pero no peleemos. Vamos a ver qué sucede con esto. Mateo 22, 11, 14. Mateo 22, 11 al 14, vamos a ver lo que dice. Dice así, y entró, fíjese lo que dice, ¿sí? Porque esto es muy interesante. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pie y de mano y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Ahora bien, nosotros hemos leído muchas veces esto, ¿verdad? Muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Y qué creíamos? ¿Usted qué interpretación tenía, Pastor Domingo, cuando leía esto? Muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Qué interpretación tenías cuando leía esto? ¿Sí? Sí, muchos son llamados, pocos escogidos. Leo esto y ¿qué entiendo? No todos somos escogidos para el llamado. O sea, somos iglesia con grande y están llamados, ¿no? Pero muy pocos son los que están en Cristo mismo. Muy pocos son los escogidos que buscan al Señor. En Cristo mismo, dijiste, que eso es más profundo que estar en Cristo, ¿sí? Porque lo que está hablando, nosotros lo que tenemos que hacer es sacarnos definitivamente la mentalidad romana. Porque nuestro problema es la mentalidad romana. Ese es nuestro problema. Si nosotros nos sacamos la mentalidad romana que hemos aprendido, ¿sí? Podemos leer las Escrituras. Y si yo me paro delante de las Escrituras y entiendo que soy una hija de Dios, lavada y comprada por la sangre de Cristo y que fui injertada en el olivo verde y por ende soy su pueblo, yo estoy leyendo como una hebrea. ¿Entiende o no? ¿Puede entender eso? ¿Puede entender eso? Tengo que leer las Escrituras que yo soy una hebrea. ¿Qué es ser hebreo? ¿Usted sabe lo que es ser hebreo? Dice que el primero que se llamó hebreo, ¿quién fue? ¿Que le llamaron hebreo? Abraham. ¿Por qué? Porque pasó al otro lado. ¿Qué es ser hebreo? Pasar al otro lado.
¿entienden? Eso es ser un hebreo. Nosotros pasamos al otro lado, de muerte a vida. ¿Entiende o no? ¿Puede entender eso? Nosotros somos hebreos porque pasamos al otro lado. Pasamos de la muerte a la vida. Entonces dice la palabra que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el contexto de lo que está hablando el texto? ¿De qué está hablando? De las bodas del Cordero. Y este que entró no estaba vestido de boda. Entonces el rey le dijo, sacadlo y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el crujir de dientes y el llanto. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no estaba vestido de bodas. ¿Y cómo es estar vestido de bodas? ¿Cómo es estar vestido de bodas? ¿Entiende, hermanos? Estar vestido de bodas es tener la Torá de Dios. Ahora bien, usted dirá, sí, bueno, porque el otro día me hace una pregunta una hermana y dice, pero los que no tienen la Torá se van a ir al infierno. No estoy hablando de eso, nunca dije eso, jamás, ni estoy hablando de eso, ¿sí? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la salvación es por gracia y eso lo sabemos, ¿sí? Está hablando de las bodas del Cordero, ¿sí? Pero no obstante, el Señor habla de una gran boda y habla de invitados, ¿sí? Habla de invitados. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19:7. Porque dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Claro. Porque muchos, en el mundo entero hay hijos de Dios que no van a ser escogidos para ser la novia. La novia es la que tiene la Torá, hermanos. Muchos son llamados. Y muchos son llamados a salvación. Pero la novia es la escogida. Si usted cuando no tenía novia, bueno, en el caso de, no sé, él no es casado, ¿verdad? Leandro no es casado. Bueno, Leandro va a escoger entre la multitud o entre un grupo a la novia. ¿Entienden? Claro. ¿Por qué? Porque va a buscar la escogida. Muchas son llamadas, ¿sí? Bueno, voy a hablar de mí, si no le avergüenza de Ana. El pastor tenía muchas llamadas, muchas. Pero yo fui la escogida. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Para qué le digo esto? Para que usted entienda lo que es el plan de redención de Dios para las bodas del Cordero. No estoy hablando de la salvación. Entonces, muchos son los llamados, pocos van a aceptar la Torá. Tanto es así que cuando venga la plaga en Apocalipsis, muchos serán tocados por la plaga porque no van a querer, y hasta último, e inclusive nunca van a querer la Torá de Dios. La gente es rebelde de por sí, salvo que tenga la revelación de Dios, pero el ser humano de por sí es rebelde, le cuesta recibir lo de Dios. Quiere lo que le ayuda a acomodar su vida en el desorden que vive. Cuando algo le va a acomodar, ya le resiste. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 19:7 al 8? Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas. Porque el vino fino es la acción escucha de los santos. Muy bien. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista. ¿De qué cosa? De lino fino resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Ahora, ¿de qué obra justa nos está hablando? Porque usted dice, bueno, porque el ser humano quiere buscar obras justas. Y obras justas hay en la Torá. Fuera de la Torá no hay obras justas. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque la Torá es la que da el margen a la vida justa. ¿Entienden? Entonces dices, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora vamos a ver
¿qué son las acciones justas? Porque yo le puedo decir a usted que no mate, que no robe, pero hay cosas más profundas. Deuteronomio 6:25. Fuerte. Y tendremos justicia cuando debemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿qué son las obras justas? Y tendremos justicia. ¿Qué son las obras justas? La justicia, ¿sí? Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios que Él nos ha mandado. ¿A qué se está refiriendo? A la Torá. ¿Entiende cómo todo tiene que ver con la Torá? Ahora que recibimos la revelación podemos entender, ¿verdad? Entonces, el que riñe por el camino que es Cristo, me refiero, que esto sí, que esto no, que esto, que camine, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿entiende? Pero que no nos haga tropezar a nosotros en lo que Dios nos dio, ¿entiende o no? Las obras justas son los que nos van a vestir de lino fino resplandeciente. ¿A quién le va a vestir de lino fino resplandeciente las obras justas? ¿A quién? Lea. ¿A quién? Dijimos, gocémonos y alegrémonos porque ha llegado la boda del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente. Porque el lino fino son las obras justas de los santos. ¿Ahora entiende lo que es ser la novia? La novia está vestida de obras justas, que es la Torá de Dios. Deuteronomio 6:25. ¿Puede conectar? Génesis 46:1. Y salió, dice Israel, con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Isaac en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces podemos ver que Jacob se iba camino a Egipto y para en Berseba y le hace sacrificios a Dios. Pero en el versículo 27 del capítulo 46 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. ¿Cuántas personas entraron en Egipto? 70. ¿Por qué habrán entrado 70? Ahora vamos a ver qué maravilloso. Presta atención porque esto es maravilloso. 70 personas entraron a Egipto, ¿sí? 70 tipifica naciones. 70 tipifica naciones. Ahora vamos a ver en Números 11, 16, 30. Números 11, 16 al 30. Entonces Yahweh dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos del pueblo, que tú sabes que son ancianos del pueblo. ¿Cuántos varones? 70. 70 varones. ¿Qué tipifica 70? Naciones. Bueno, seguimos, porque ahí hay revelación. Que son ancianos del pueblo y sus principales. Y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hasta el 30. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Yahweh diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Yahweh pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día ni 2 días, ni 5,
ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salgan por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Yahweh que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de aquí? Ojo, hay un segundito que voy a meditar esa parte porque me fascina. El Señor le dice, ahora van a comer carne por un mes, porque tanto se van a fastidiar de la carne hasta que les salga por las narices, porque están diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para traernos aquí, que no tenemos carne, no tenemos ajo, no tenemos cebolla. Estaba enojado el Señor, ¿entiende? Ojo con nosotros decir, ay, ¿por qué salimos del sistema? Que ahí teníamos nuestra fiesta, que ahí teníamos... Ojo con rechazar la Torah de Dios. Ojo con rechazar la Torah de Dios. Una cosa es que no sabíamos y otra cosa es sabiendo la verdad de Dios. ¿Entienden? Porque este era el asunto. Este era el asunto, la revelación de Yahweh que tenía sobre ellos. Amén. Seguimos. Entonces dijo Moisés: 600. Y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán pues ellos ovejas y bueyes para que le basten? ¿O se juntarán para que ellos todos? No, ¿o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Yahweh respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahweh, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y lo hizo sentar alrededor del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube y la habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahweh fuese profeta, y que Yahweh pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Muy bien. Entonces el Señor le dijo, elige 70 ancianos, porque el espíritu que está sobre ti pondré en ellos. Pero había sido que 2 de los 70, o sea, fueron 68, 2 no fueron, que era Eldad y Medad, ¿sí? 2 no fueron. Pero el espíritu, como Dios dijo que iba a venir el espíritu profético sobre los 70, aunque no llegaron al campamento, estaban inscritos. Y el Espíritu los alcanzó y profetizaron. Entonces vino Josué y le dijo a Moisés, están profetizando, impídelos. Y le dijo, ¿tienes tu celo por mí acaso? Ojalá, le dijo, todos fueran profetas. ¿Entiendes lo que está hablando? Entonces está hablando de naciones. Vamos a conectar porque es impresionante. 70 personas entraron a Egipto, que significa naciones. Proféticamente las naciones iban a venir a ser redimidas por el Señor, ¿sí? 70 ancianos. Ahora vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 19:10. Porque Moisés dijo, ojalá todos fueran profetas. ¿Por qué? Porque si eran profetas, oiga lo que le voy a decir ahora. Y ahora hay algo interesante que a usted le tiene que abrir los ojos. Porque si fueran profetas, profetizarían de parte de Dios y no se rebelarían. ¿Entiende o no? Si fueran profetas, Moisés dice, ojalá fueran profetas. ¿Por qué
Moisés dice, ojalá fueran profetas? Porque él se sacaría una carga tremenda, si eran todos rebeldes. Que no había carne, que no había pan, que esto, que lo otro, que el agua, que quería que este sea en el sacerdocio, que este no, que por qué este Aarón, que eran rebeldes. Entonces dijo, ojalá fueran profetas, porque si son profetas van a ser hombres temerosos de Dios. ¿Entiende? Entonces, si usted es profeta, y ahora usted va a entender que usted es profeta, debe ser temeroso de Dios y no rebelarse contra la revelación de Dios. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿De quién está hablando? Juan, ¿sí? Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Ahora bien, estamos hablando de naciones, ¿verdad? Ahora, todas las naciones, todas, absolutamente todas, ¿cuántas dije? ¿Cuántas naciones? Todas las naciones tienen el testimonio de Yeshua. Todas las naciones saben que Yeshua murió, resucitó y que volverá. ¿Sí? Y aquel que le acepta tiene el espíritu de la profecía. Lo que estaba diciendo Moisés, él estaba dando una profecía. Ojalá todos fuesen profetas. Él estaba dando una profecía de Yeshua. Porque ahora viene Yeshua y todos somos profetas. Ahora bien, no va a haber que va a venir aquel que te va a decir, no, porque los profetas fueron hasta Juan el Bautista. ¿Ah, sí? Entonces, si tenemos el testimonio de Yeshua, no tenemos profecía. O sea, ¿la palabra se contradice? No, en absoluto. Lo que está hablando Mateo cuando dice que los profetas fueron hasta Juan, está hablando de los profetas que profetizaron sobre el advenimiento de Yeshua. ¿Entiende esto? Está hablando de eso, no que Juan fue el último profeta. Porque entonces la Biblia se contradice, y la Biblia no se contradice, dice que nosotros tenemos el testimonio de Yeshua, que es el espíritu de la profecía. Entonces todos somos profetas, por eso es que nosotros no debemos rebelarnos contra la revelación de Dios, porque somos profetas, y si somos profetas también vamos a recibir la revelación. ¿Entiende o no? Muy bien, vamos a terminar con Génesis 46, 28 al 34, dice así: y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos: a la casa de su padre. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas, su vaca y todo lo que tenían. Cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, el padre envía a Judá, ¿sí? Oiga, qué interesante, porque vimos que el padre le envía a Judá, ¿sí?, a José. Presta atención porque esto es muy interesante. El padre envía a Judá ante José, ¿sí? Podemos ver que José es padre de... ¿Quién es padre José? José es padre de Efraín y Manasés. Efraín y Manasés.
Vamos a terminar con esta revelación porque es muy interesante. Entonces dice, por casualidad el padre le mandó a Judá que le traiga a José. No le mandó por casualidad. Judá es Yeshua, porque Yeshua es, o Jesús, el león de la tribu de Judá. Él vino como judío, vivió como judío, murió como judío y vuelve como judío. Lo siento al que no lo quiere aceptar en el mundo que esto es así. Entonces, podemos ver que mandó antes, adelante, ¿sí? Dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Entonces, ¿quién mandó? ¿Quién mandó? El Padre. ¿Quién le mandó a Yeshua? ¿Quién le mandó a Yeshua? El Padre. ¿Para qué? Para que traiga a las naciones. ¿Por qué Efraín? Porque cuando Jacob estaba por morir, fue a bendecir a los hijos de José y no puso su mano derecha sobre Manasés, que era el mayor, y José le dijo, no, padre mío, así no, este es el mayor. Y le dijo, yo sé, hijo mío, yo sé, pero su hermano menor vendrá a ser mayor, pero él vendrá a ser mayor sobre Manasés. Él también será grande, pero su hermano será mayor. Entonces, la casa del reino del norte está sobre Efraín. Vamos a ver lo que dice en Génesis 48, 18. Ahí nos dice esto. 48, 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Sí? La descendencia de este formará multitud de naciones. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que este formará multitud de naciones, ¿sí? Ahora bien, Romanos 11:25, vamos a Romanos 11:25. ¿Quién es Efraín? El nieto de Jacob, que fue adoptado y dijo, tus hijos serán como mi primogénito Rubén. ¿Se acuerdan? Porque él los adoptó como hijos propios. Jacob. Nosotros fuimos adoptados, ¿sí? Adoptados por el Padre como hijos propios, ¿sí? Y nosotros venimos de Egipto. Efraín también viene de Egipto. ¿Entienden? En Romanos 11:25 al 29 dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué dice? Lea. Que no ignoréis este misterio. ¿Para qué? Para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿De qué misterio está hablando Pablo? Pablo está hablando de la casa de Israel, ¿sí? Porque esto que sucede ahora, que nosotros somos los hijos de Dios y que Israel nada que ver, que Israel lo desechó a su pueblo, esto no es de ahora, esto era ya en el principio. La arrogancia ya existía ya, que ahora el Señor no tenía nada que ver con Judá, porque como ellos seguían haciendo sacrificio en el templo y siguieron haciendo después la muerte de Yeshua inclusive, como esa arrogancia siempre hubo. Y ahora nos es diferente. Entonces Pablo nos está diciendo, no sean arrogantes conforme a este misterio que les voy a hablar. Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la multitud de los gentiles. Multitud de naciones. ¿Entienden?